Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 217. 217 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de todos los que nos están viendo y escuchando, y principalmente estudiantes de derecho, ciencias jurídicas y áreas afines, y alumnos que incluso nos han escrito. Y bueno, pues el día de hoy tenemos tres grandes temas que se gestaron: noticias jurídicas de contenido pues también político, de impacto social, que se gestaron en los días anteriores. Y uno de ellos es que pues de manera desafortunada, y a la vista de toda la comunidad internacional, alguna reacciona, otra no le importa y la demás es indiferente, que bueno, para mí es peor ser indiferente, o sea, no tener una postura ni favor ni contra. La indiferencia es peor que adoptar una postura en este conflicto. 60 años ya de conflicto, un poquito más, de conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, que también debiera ya ser reconocido como un Estado, ¿no? Esto tiene una larga historia, sobre todo cuando Israel se asienta terminando la Segunda Guerra Mundial, en donde en la tierra de los palestinos, donde ya vivía una población bien estructurada. Y desde la Segunda Guerra Mundial, posteriormente, se realizan unos acuerdos que son insuficientes, sobre todo para dejar bien delimitado el área que van a tener, donde van a vivir los palestinos y donde van a vivir los israelíes, pero no sucede eso. Desde un inicio se violan esos tratados, se violan esos acuerdos, y resulta que quienes se desplazan de ese territorio son los palestinos, hacia el norte sobre todo de Palestina, en la franja de Gaza también se repliegan, y este conflicto ha sido un conflicto que parece nunca acabar. Yo vi un documental, he visto varios documentales, pero uno que me pareció muy bueno, un documental francés sobre precisamente este conflicto. Ha habido partes, en ambas partes ha habido la voluntad en ciertos periodos de la historia de llegar a una paz duradera. Prueba de ello es Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel en su momento, firmó un acuerdo de paz con Yasser Arafat, y eso le costó la vida de por parte de un fanático, no sé cómo llamarle, israelí, que yo pienso que ha de ha existido algo más atrás, grupos de poder dentro de Israel y de Estados Unidos que no quieren la paz. Precisamente es lo que no quieren, porque si no ya se hubiera resuelto este tema desde hace décadas, pero no, alguien pareciera que no quiere que exista la paz. Y prueba de ello es que en los años, si no mal recuerdo, en los años 80, finales de los 90, es cuando un fanático, una persona mata, un israelí, mata a otro israelí, a Yitzhak Rabin, y rompe el proceso de paz nuevamente, que ya se había firmado con Yasser Arafat, que Yasser Arafat es todo un personaje para que pudiera haber cierta paz en esa región del mundo, que desafortunadamente también fallecen a consecuencias muy extrañas. Y al fallecer el único líder que tuvo Palestina para alcanzar el reconocimiento del Estado palestino, el reconocimiento de los países de la región, los vecinos, pues fallece y también se rompe la paz, ¿no? De hecho, es una zona de conflicto en donde los palestinos han tenido que pagar la factura más grande en número de muertos, porque era una acción-reacción. Tantito siempre Israel se justificaba que
Hezbollah o Hamas le hacían un atentado, que esos son terroristas, ellos no representan al Estado palestino, e Israel siempre respondió de una manera terrible, agresiva, sin ninguna piedad, destruyendo infraestructura, matando niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, sin ningún, ahora sí que sin ningún miramiento. Y pues la ONU siempre ha estado de adorno en ese conflicto. Lamentablemente el Consejo de Seguridad, la ONU, los demás organismos internacionales, nada dicen. Nada dicen, nada en su momento dijeron para detener las hostilidades que la mayor parte pues eran realizadas por el Estado de Israel, y los palestinos siempre en estos 60 y tantos años sufriendo, ¿no? En su propio país, en su propio territorio, en su propia nación, este hostigamiento de décadas, ¿no? Es un conflicto que ya lo habíamos comentado, que tiene mucho de trasfondo. Esto nos data de octubre del año pasado, una bandera falsa creada por Israel, que prácticamente ahorita ya el Estado palestino va a quedar gravemente afectado, la población también. Quién sabe si se recupere, pudiera ser que sí, pero pues no cesan las hostilidades, ¿no? Y este tema no se comenta en los medios mexicanos, eso también es importante destacarlo. Muy pocos medios, salvo en internet, en las redes sociales, Rubén Luengas, el noticiario geopolítico y algunos otros, muy pocos, hablan de este tema terrible, donde Israel ha violado Convención de Ginebra, Convención de Viena, la Carta de las Naciones Unidas, los principios que rigen a las Naciones Unidas, y pues nadie dice nada, ¿no? Con total impunidad lo ha hecho. Incluso Estados Unidos ha dotado de armas, eso también es ilegal. Todas las armas que utiliza Israel, pues la mayor parte, el 95%, pues proviene de Estados Unidos. Le provee estas armas para matar a los palestinos. Hipócritamente Estados Unidos se las brinda a Israel para favorecer al lobby armamentista, que es privado, la mayor parte, y la ONU atada de manos, ¿no? Ni para atrás, ni para adelante, ni la Corte Internacional de Justicia, ni el Consejo de Seguridad, ni las grandes otras potencias han podido parar este genocidio. Y también es importante destacar que juristas mexicanos tampoco dicen nada de este conflicto. Por ahí hay un conocido jurista sionista que nada dice de este conflicto, no ha dicho ni una sola palabra de las graves violaciones al derecho internacional por parte de Israel, nada del genocidio, pero sí habla de la ley de amnistía y de la ley de amparo, que dicen que son un retroceso, y realmente un solo jurista no puede ser referente de tantos juristas a nivel nacional, ni tampoco es la única ni la última palabra en materia jurídica, ¿no? Además que este personaje mercantilista tiene un claro sesgo político, y pues obviamente también se beneficia del sionismo, porque no habla nada de este conflicto, que nadie lo puede parar. Yo creo que el tiempo y no sé, una circunstancia especial pudiera parar este gravísimo conflicto que ha dejado ya a la fecha 40,000 muertos. 40,000 muertos en esa parte del mundo, en la Franja de Gaza, y el 90%, si no es que más, es por cuenta de los palestinos, ¿no? Un pueblo totalmente asediado, no lo han podido apoyar otros países, vejado, por años enfrente de toda la comunidad internacional, y la mayor parte de ella calla, no dice nada, no se manifiesta. De hecho, en el mismo Estados Unidos se ha formado un movimiento estudiantil, el cual felicito, para
pues a manera de repudio en contra de lo que está pasando en ese lado del mundo, y Estados Unidos, una pseudo democracia, una falsa democracia, reprimiendo estas manifestaciones pacíficas de estudiantes de diversas universidades. Entonces vemos que pues Israel y Estados Unidos son la misma cara de una misma moneda de autoritarismo, de genocidio, de guerra, que pues pareciera que hacia allá vamos, hacia una guerra ya de mayor envergadura, de mayor alcance, ¿no? Y les decía yo, aquí en México los juristas, pocos juristas, han alzado la voz, como aquí en nuestro programa, para que cese el fuego en ese país, en esa región, y se respeten los tratados, los convenios internacionales, y se alce la voz enérgicamente en materia jurídica para el rechazo hacia estas acciones bélicas, que incluso Estados Unidos también está proporcionando armas a Ucrania, lo cual también es ilegal, viola numerosos tratados, para prolongar guerras en los que los únicos beneficiados son los grandes lobbies, los grandes gobiernos, a costa de gente que pues ni siquiera tendría que ir a la guerra por motivos totalmente absurdos. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto tiene más de trasfondo, no hay que dejarse engañar. Y bueno, velamos porque pronto haya una paz, por lo menos temporal, en esa parte del mundo, porque la impunidad pues es una mala señal para otros países como el nuestro, que también podríamos sufrir una intervención militar sin que nadie diga nada, ¿no? Pero bueno, ese es como dice el dicho: si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Estados Unidos siempre que interviene lo hace por intereses no de la democracia, no de la libertad, intereses económicos, intereses mezquinos, intereses de unos cuantos. Pero bueno, eso finalmente se va a acabar. Ya afortunadamente Estados Unidos va a dejar de tener muy pronto la hegemonía mundial, y ahora sí ya va a haber multipolaridad, o sea, va a haber varios países que tengan la supremacía para poder pues desembocar, si eso parece ser un nuevo orden mundial. No debe de estar liderado por Estados Unidos, sino por otra potencia, por lo menos más neutral o más pues que no violente los derechos humanos de las demás naciones, ¿no? Y el segundo tema es que finalmente el Congreso, la Cámara de Diputados, aprueba las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que hablan sobre la suspensión, pero ahí hay también mucho sesgo en las entrevistas que le digo que hacen a este abogado mercantilista, que no es el único ni el último. Hay muchos abogados, no sé por qué no toman otras opiniones. Es importante recalcar que afecta solamente al amparo contra leyes, que es un amparo muy especial, muy sui generis. Recuerden que en este amparo contra leyes existe también la relatividad, solamente se va a amparar a la persona que lo solicita, ¿no? Y en este tema, la suspensión, por ahí hay un párrafo en el artículo 148 que se modificó, que se suprimió, porque no se puede suspender los efectos de la ley hasta que que decía que se podía suspender hasta que se resolviera el fondo del asunto de una disposición legal, cuando se declarara constitucional o no, se podía ser susceptible de ser suspendida, incluso con efectos generales. Y la reforma menciona de que si una ley se combate por tratar de, o por considerarse inconstitucional o inconvencional, ya no se va a poder suspender los efectos de esa ley, por lo menos de manera general. Y esto da pie a que se pueda seguir aplicando esa ley. Obviamente estamos hablando de una ley que
no sabemos si favorezca o no al sector al que va dirigido o a toda la población, porque eso también es muy subjetivo, ¿no? Se habla mucho de lo legal, pero una cosa es lo legal y una cosa es lo operativo. Entonces este abogado habla de lo legal estrictamente, pero del operativo no. Porque en lo operativo puede ser que la suspensión de una ley también cause perjuicio, o que se siga aplicando puede ocasionar perjuicio o no, entonces es muy relativo. Entonces la reforma va en torno a la suspensión de los efectos de esa ley, que ahora ya no se van a poder dar hasta que se resuelva el fondo, si la ley se declara constitucional o no, ¿no? Entonces, ni es regresivo, ni pudiera afectar algún derecho, ¿no? Claro, ya a lo mejor seguramente alguien se va a ir a revisión esa reforma de la ley de amparo y se verá en la corte si esta reforma es apegada a la Constitución o no. Pero mientras se hizo se hace esa reforma y se aprueba, por lo menos en la Cámara de Diputados. Y también se aprobó la ley de amnistía, que recuerden que la ley de amnistía es una ley, de hecho hay dos figuras, el indulto y la amnistía, que es dejar sin efectos una pena o la investigación de un delito. En este caso la amnistía es que dejar sin efectos la investigación de un delito e incluso de una pena a un reo que reúna ciertas características, que colabore con la autoridad y el presidente, el Ejecutivo Federal, en delitos del orden federal, no local, federal, va a poder otorgar esta amnistía directamente y sin ningún procedimiento previo. De hecho, pues estas figuras son análogas, nada más que el indulto es cuando ya hay sentencia ejecutoria en contra de alguien y el ejecutivo local o federal le da un perdón y se deja sin efecto esa sentencia. No la reparación del daño ni los efectos civiles. Pero en el caso de la amnistía se deja sin efecto incluso la investigación de ciertos delitos o incluso todo el procedimiento en aras de que pues esa persona o ese grupo de personas sean beneficiados por colaborar con las autoridades, ¿no? Que antes se tiene que cumplir un procedimiento legal y ahora ya no, ahora ya se puede hacer directamente por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, igualmente habrá que ver qué criterios son los que se utilicen operativamente para conceder la amnistía a determinadas personas, ¿no? Entonces, pues esos son los temas que quería comentar el día de hoy, porque pues por ahí hay comentarios van y vienen, se utilizan más con fines político-electorales, sesgados totalmente, y acuérdense que cuando acaban las elecciones todos quedan como grandes amigos, se dan de abrazos y el ciudadano es el que paga los platos rotos o se ve beneficiado, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pero bueno, me da gusto saludarles, que tengan un excelente fin de semana y les invito a compartir nuestras cápsulas, a darle like y a sintonizar nuestros diferentes canales. Muchas gracias.